Humildad, el atributo o la cualidad que si tú dices que la tienes, inmediatamente ya la perdiste. Humildad. Se cuenta que a un pequeñín le dieron una insignia que decía premio a la humildad y resulta que al día siguiente andaba por todos lados con su insignia diciendo gané la insignia de la humildad y se la quitaron. Exactamente, humildad. Más que decirla con la boca que la tienes, son tus actos los que demuestran que esto no es solamente lo tienes, sino que esta es tu actitud de vida. Vamos a ir a la penúltima lección de este mini o gran discipulado, como le quieras llamar, como haya sido de bendición para tu vida, de parte del Señor, que usó a este imperfecto pero redimido hombre de Dios, a través de Cristo Jesús, guiado en el Espíritu Santo, la Trinidad obrando exactamente. Amén, 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 el santo, santo, santo. Bueno, muchas gracias por los que han seguido estos videos, ¿eh? Comenzamos la penúltima lección del discipulado. Humildad, la marca externa del fruto interno que tiene el creyente. Romanos 8:37, un versículo solamente. Gran verdad. Nos enseñan que humildad es vivir casi en pobreza, con ropa y necesidades básicas, cubiertas de modo ligero, pero humildad es que siempre valorarás al resto como a ti mismo, te pondrás en su lugar, aun tú estando en un mayor o mejor estado de vida que ellos. Jesucristo. Exactamente, Jesucristo, el símbolo y el modelo de vida de humildad. Andiamo. Apoyo 1. No tenemos de qué jactarnos ahora que logramos batallar contra el pecado, las penas y aflicciones, etc. Todo el mérito viene del Señor que nos hace vencedores. Juan 16:33, primera de Juan 5, del 1 al 5. Segundo, el rey David, quien fue el varón que más se conformó al plan del Señor en la historia de Israel, compuso el maravilloso Salmo 8, donde muestra cómo vivir en humildad agradeciendo al Altísimo. Bellísimo el Salmo 8, se lo recomiendo estudiarlo. Muy bueno. Algunos dicen que la segunda parte del Salmo 8 se refiere al Señor Jesucristo, y sí, es muy parecido la temática y los versículos. U otros dicen que también es una alabanza de cómo uno como hombre o como mujer se ve delante del Señor. Pero te lo dejo. Es bellísimo el Salmo 8. Y si quieres después, suma el Salmo 19. Sigamos. Tercero, la parábola del fariseo y el republicano de Lucas 18, del 9 al 14, nos enseña la manera humilde de ir en oración a nuestro Padre y termina enseñando lo que el Señor hace al que se humilla delante de Él. Y humillarse delante del Señor no es decir, no es como hacen los judíos, de rasgar vestidura, de echar ceniza, tanto así, o de decir, Señor, como hoy en día como hacen muchos cristianos, Señor, yo sé que soy una basura, sé que soy un gusano, sé que aquí y allá, no, no, eso éramos cuando no teníamos a Cristo en nuestras vidas y éramos pecadores, enemigos del Señor, ahí éramos lo peor de lo peor. Hoy en día somos redimidos y hay que mantener la humildad y la compostura, pero humillarse no es eso, no es tirarse al suelo y lo peor, no, no, no. La mayor humillación que acepta el Señor es la humillación de corazón, la espiritual, la que se hace desde acá. Es como cuando nos dicen, Señor, hoy me inclino ante ti, pero tú estás de pie, sí, pero el corazón está verdaderamente inclinado al Señor. Porque no es lo mismo estar inclinado o de rodillas físicamente, pero en realidad a lo mejor es solamente una pose, pero en realidad a lo mejor puedes estar parado, apenas un poco el rostro inclinado a tu Señor, pero de verdad, de corazón, de tu mente y de entendimiento, tú estás humillado delante de tu Señor sabiendo que de Él viene todo, de Él es tu dependencia. Amén. Amén. Continuamos. Quedamos en 1, 2, 3, el punto 4. El mismo Señor Jesucristo se dijo humilde en el famoso Mateo 11:28. A Moisés se le trató de manso en Números 12:3 y sumamos Proverbios 15:1 porque la humildad y la mansedumbre van de la mano. Pero el que más nos habla de humildad es el apóstol Pablo a través de su vida y sus cartas que revisamos ahora. Vamos a ver esto. Aquí no me puso un subtítulo, pero vamos a ver algunos datos acerca de la humildad de Pablo en su vida de creyente. Cuando fue llamado al servicio, pasó de llamarse Saulo, que es Shaulo, pedido a Dios, a su nombre griego Pablo, que es Paulos, pequeño en el griego. Ya eso nos habla de que comprendió el proceso de su nueva vida en Cristo. Continuamos. Primera de Corintios 15:10 y Segunda de Corintios 12, del 1 al 13,
vemos que todo creyente debe en humildad dar toda la gloria al Señor respecto a su día a día, ya que todo lo que recibimos desde que nos levantamos hasta irnos a acostar viene por la gracia del Señor. Igual, si pretendemos vanagloriarnos incluso de lo mucho que hacemos por la iglesia, tal como el aguijón de Pablo, el Señor hará que de algún modo no nos ensoberbezcamos. Interesante, ¿no? Otro punto, Gálatas 6:14, Primera de Reyes o Primer Libro de Reyes 18, 23, 24. Gloriarnos que creemos en el Dios correcto y no en ídolos que nada hacen. Esa es la única gloria, que tenemos la mirada puesta en el correcto, en el que vive en nosotros, nuestro Señor, nuestro Dios Padre. En Él solamente la mirada. Sigamos. Filipenses 3, del 4 al 8. Títulos universitarios, ciudad de nacimiento cristiana, haber sido hasta cura, etcétera, o un rabino o un anciano. Bueno, no ayudan a la salvación en Cristo, pero pueden ser usados como ventanas o enganches para promover el Evangelio y ser luz en el entorno. O sea, nos referimos a las capacidades, al desplante que toma, por ejemplo, si alguien viene de haber sido cura en la Iglesia Católica, bueno, ya tiene por lo menos al llegar a Cristo, ya tiene por lo menos la experiencia de hablar frente a algunas masas, frente a gran cantidad de gente, pero no le sirve de nada el puesto de cura de la Iglesia Católica, no, eso no suma en Cristo. Solamente en Cristo te suma el mismo Señor Jesucristo, la misma vida perfecta que Él hizo, esa muerte sustitutoria en la cruz que hizo por ti, por mí y por todos los que aún de hecho no reciben a Cristo, y que ese regalo está ahí disponible para ellos, está disponible. Y después de eso murió en la cruz y resucitó. Nunca olvides predicar la resurrección. Si la obra de Cristo, nosotros no somos salvos y eternos por la cruz, somos salvos y eternos por la vida perfecta de Cristo, por la cruz donde murió el Señor y por la tumba vacía de la resurrección. No nos olvidemos del tercer paso ese. Interesante, ¿no? Sigamos. Colosenses 3, del 12 al 17, enseña a cómo vivir en humildad con los demás hermanos, porque no sirve que tú seas humilde y vives contigo mismo. Eso no es ninguna prueba de humildad. La humildad se ve en el entorno, en tu relación con el prójimo, con tu relación con tus enemigos, en tu relación con tu familia, con tu trabajo, compañero de trabajo, etc. Segunda Timoteo 2, 2. 1 Corintios 11, 1. Pablo no expresa aquí una arrogancia contraria a su humildad, sino que en su relación con el Señor, la cual vemos detallada en Hechos 18, 9, 10, por ejemplo, era confirmado por él sobre dónde ir y sobre cómo estaba obedeciendo a los mandatos dados por nuestro Padre Celestial. Interesante, ¿no? Cada vez cuando dice enseña a otros hombres lo que yo he sido, sean como yo, que soy imitador de Cristo, etc. Vamos a la porción de estudio que es el versículo 37, pero es bien largo el tema porque puse 5 líneas aquí. Vamos a ver por qué. ¿Cómo eres vencedor y sigues sufriendo? Pues el dolor de una pena o aflicción ya no te llevará a suicidio, blasfemia, odio y culpar a Dios o al prójimo por alguna contrariedad. Vences la voluntad de Satanás de robar y destruir tu paz. Vence las alegrías excesivas de las bendiciones. Si te llega una suma de dinero alta, ya no eres vencido por el amor al dinero. 1 Timoteo 6, 10. No miras al resto en menos. En resumen, ni un bien o ni una cosa buena que te pase, o un mal o una cosa mala que te pase, te derrotará para alejarte de Cristo. Pregunta, nombra ejemplos prácticos de cómo entiendes este comentario. O sea, sin Cristo, pucha, me llegaba un aumento de sueldo, era por mis méritos, por mi trabajo. En Cristo es porque el Señor me ayuda, me da gracia con mi jefe y me hace dar lo mejor. Sin Cristo, pucha, me dejó, por ejemplo, se me fue una persona en mi vida, qué pena. Con Cristo, bueno, fue la voluntad del Señor que se fuera y llegar a otra persona si está en sus planes para que me acompañe o ayude en este tipo, en este tipo de situaciones, o de mi vida, etc. Conclusiones. Humildad va más allá de lo que la gente ve en nosotros en modo físico. La gracia y la mansedumbre sostienen la humildad, tanto en mi persona como a nivel grupal, claro, como un grupo de iglesia, etc. Y esa sería la penúltima clase. Nos queda solamente una más que tomará 4 versículos y nos despedimos de este hermoso discipulado. Buenas noches.